Bonjour a tutti quanti, amigos, enemigos, creyentes, no creyentes, ingenuos e inteligentes. Bueno, en el video de hoy voy a analizar o voy a hablar o voy a conversar con ustedes, los pocos pero buenos que me siguen, una cuestión que yo creo que es muy interesante y es la relación que existe con los sucesos de Ceuta de hace 3 o 4 días, que Ceuta, ustedes saben que es, o deberían saber que es una islita muy pequeñita que está en el norte de África, específicamente en Marruecos, pero que pertenece a España, y lo que está sucediendo en Cuba desde hace más o menos 75 años. Pero todo esto después de la introducción, porque esto es, como siempre, del lobo un pelo y sin pelos en la lengua. Sigla. Bueno, queridos amigos, hace algunos meses yo hice un video que se llama Exilio cubano, mano de obra barata, Plan Kalergi y el globalismo. Yo hablo de qué cosa fue el Plan Kalergi. ¿Y por qué digo esto? Porque lo que está sucediendo en estos momentos, o lo que sucedió en Ceuta, en el norte de África, en Marruecos, que es un enclave español, pero en Marruecos, pues que ya también había sucedido en el 2021, pero no con esta magnitud de personas. O sea, en el 2021 no fueron casi 60.000 personas. Pues este hecho del cual no voy a entrar en detalles porque es evidente que fue un hecho realizado, ideado, proyectado por el Mossad, por Israel, por Netanyahu, porque Marruecos es aliado de Israel y España es aliado de Argelia, y Marruecos y Argelia están en guerra, así como están en guerra España con Israel. O sea, guerra política, guerra ideológica, porque España y supuestamente Pedro Sánchez se opone al genocidio que está llevando a cabo Israel por parte de los palestinos. Israel, y esto lo deben saber ustedes también, está cumpliendo un genocidio así, sin endulzar las palabras. Es un genocidio. Y bueno, España supuestamente, el gobierno español está supuestamente oponiéndose a que Israel cumpla este genocidio. Y bueno, si 2 más 2 son 4, aunque muchos dirán no, porque no hay prueba, porque es en geopolítica las cosas funcionan así. Argelia es aliado de España, Marruecos es aliado de Israel, y entonces lo que sucede es que Israel, el Mossad, los sionistas, para poner en crisis al gobierno de España, pues se puso de acuerdo con el rey de Marruecos para que liberara, abriera las cárceles y le diera vía libre a todo el que quiso cruzar la frontera. De hecho, la manipulación mediática es así, porque se le dio mucho bombo, mucho platillo, pero ya nadie dice que eso, después de 24, 48 horas, casi 48.000 ya habían regresado a Marruecos, porque no se abandona una tierra así tan fácil. Pero ¿por qué yo estoy hablando de todo esto? Pues es muy fácil. Estoy hablando de todo esto porque hay una similitud increíble con lo que sucedió en Cuba en el 1980. Yo lo recuerdo perfectamente porque estaba allí. ¿Y qué sucedió en el 1980? Que Fidel Castro, con esa forma que él tiene o que tenía de manipular las masas y la información, pues según él, ya que el gobierno de los Estados Unidos estimulaba tanto a los cubanos de la isla para que fueran a vivir el sueño americano, pues entonces ya Cuba, el gobierno de Cuba, cansado de tener que proteger las fronteras y los límites territoriales de los Estados Unidos,
pues decidió dejar que todo el que quería irse hacia los Estados Unidos, pues que se fuera. With ships of all sizes. At latest count, 1,300 boats have arrived here. These are the people the Castro government has called worms, bums, prostitutes, and parasites. What they do seem to be is a very happy people, happy to be leaving the country of their birth for a new start in the United States. Revolucionario, quien no tenga sangre revolucionaria, quien no tenga una mente que se adapte a la idea de una revolución, quien no tenga un corazón que se adapte al esfuerzo y al heroísmo de una revolución, no los queremos, no los necesitamos. Una cola de lanchas, de barcos, en fin, de embarcaciones para recoger en Cuba, o sea, embarcaciones que venían de Miami para ir a Cuba y recoger a todos los familiares que querían viajar. Y entonces Fidel, ¿qué hizo? Además, abrió las cárceles y metía en esas lanchas a los delincuentes que también a él le convenía que salieran de Cuba. O sea, lo mismo que hizo el rey de Marruecos, lo hizo Fidel Castro. Y esto responde a un plan bien estratégicamente bien establecido y que tiene que ver con la emigración de masa, pero que en el caso de Cuba es una emigración de masa manipulada política, ideológicamente, y en el caso de Marruecos es una emigración de masa, o sea, una invasión que se produce para tratar de poner en crisis a un gobierno que es hostil a Israel y por supuesto a Marruecos, porque Marruecos está en guerra constante por la historia del Sahel, o sea, del dominio del Sahara Occidental con Argelia. Y como España es aliado de Argelia, pues entonces Marruecos se pone de acuerdo con Israel, que tiene una motivación política e ideológica para poner en cruz al gobierno de España. Por supuesto, como siempre sucede, después de 24 o 48 horas, la situación se normaliza, pero el escándalo fue muy bien manipulado y muchas personas ahora en el mundo todavía creen que todos estos inmigrantes desesperados que huían de Marruecos, pues entraron a territorio español. Y por supuesto que Italia, que es una colonia de los Estados Unidos de América, rápidamente pues se alineó con Israel y Netanyahu. Así que eso es por una parte. Pero por otra parte, las analogías no terminan aquí, porque Fidel Castro, que esta también, esa operación del 1980 que se conoció como el Mariel, o sea, fue cuando se abrió Cuba para que todo el que quería irse a vivir o escapar, o llamémoslo como queramos, hacia la libertad que ofrecen los Estados Unidos de América, pues también utilizó la manipulación psicológica e ideológica para lograr uno de los objetivos que lo han mantenido en el poder, gracias al apoyo de la CIA y de los Estados Unidos de América. Porque no debemos olvidar que si la lógica no miente, desde que Fidel Castro llegó en 1959 al poder en Cuba, ha demonizado constantemente el gobierno de los Estados Unidos de América, ese cruel imperialismo, ese cruel bloqueo económico, que son bien, en fin, toda esa política de demonización, pues ha hecho sí que, y además una política de demonización, pero con las fronteras cerradas. O sea, hasta el año 1980, desde 1959, pues el hombre, el patilla, pues lo único que hacía era en todos sus discursos hablar y hablar y hablar y azuzar y echar a pelear a los cubanos contra los norteamericanos, pero sin dejarlos salir. Y entonces en 1980 explota supuestamente el globo,
Así que para que se den cuenta de que lo que sucedió en Ceuta hace unos días y lo que está sucediendo en Cuba desde 1959, que es la fuga constante de cubanos que huyen del pseudocomunismo del gobierno de Cuba, porque eso es un pseudocomunismo, porque también debemos saber que el comunismo, quien lo impone en Cuba, es exactamente el gobierno de los Estados Unidos de América, la CIA, en fin, para que se den cuenta de que siempre utilizan el mismo método, o sea, la manipulación psicológica de las noticias a través de la ideología y a través de la política. Por eso es que yo siempre digo en todos mis videos y trato de dejarlo bien claro que a mí las ideologías me dan asco, porque por una razón o por otra razón siempre estamos en medio de la manipulación ideológica. La emigración existió siempre. Miles de años que los seres humanos emigran para territorios donde la vida les es un poco más cómoda, donde van a vivir un poco mejor. Eso existió siempre, pero es que da la casualidad que desde 1918 más o menos, entre el 16 y el 18, que salió a la palestra un cierto Kalergi con su política migratoria, porque qué cosa era, quién era Kalergi, lo dije en este video que les dejo aquí abajo, se los explico, es utilizar la emigración como medio de manipulación de las masas. O sea, los medios de información o desinformación están todos o casi todos en el 95% en manos del Mossad y en manos de los sionistas. Y entonces, como ahora en la Casa Blanca el payaso que está de turno es un sionista, es un fascista, es un nazista, porque eso es lo que es este hombre, además de un enfermo mental y un de masas, porque además el tipo, este pacifista, aspirante al Premio Nobel por la Paz, lo que es un corrupto, y la prueba es de que se acaba de reunir con un tipo que es otro asesino, que es otro corrupto, que está buscado en su país por las leyes de su país, y entonces que no le queda más remedio que seguir provocando la guerra, porque en el momento que él deje de provocar la guerra, él va preso. Y lo mismo está haciendo Donald Trump en los Estados Unidos. Es un tipo que está bajo acusaciones de todo tipo, desde las investigaciones por los files de Epstein, por pedofilia y tal, por corrupción, por bancarrota fraudulenta. Donald Trump es un delincuente. Benjamín Netanyahu es un delincuente, y da la casualidad que Pedro Sánchez también está envuelto en escándalos penales, porque les recuerdo que él está envuelto en los escándalos de Begoña, la mujer, y del hermano, por corrupción. Así que todo esto es una grandísima manipulación que existe desde hace muchísimo tiempo. Utilizar la emigración y la desesperación de los seres humanos para fines políticos e ideológicos. Así que, amigos, no crean en las ideologías, porque las ideologías sirven solo para dividir a los seres humanos. Al final, la derecha y la izquierda son dos manos que ambas lavan la cara. Esto es, como siempre, del lobo un pelo y sin pelos en la lengua. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video. Este mundo está revuelto, pues te mienten sin pudor. Gobernantes, periodistas, las Big Pharma sin control. Te disparan en las venas un veneno aterrador que te pone como un zombie al servicio del Señor.